Hola, buenos días Hugo, gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro que le hemos llamado Encuentro en la Nube, que retomamos post-congreso y lo retomamos con la idea precisamente de, pues eso, aprovechar y volver a contar a todos nuestros oyentes temas sobre, en tu caso, tecnología y agricultura, que me parece apasionante. Bueno, tu éxito en el congreso fue increíble, tengo un montón de comentarios diciendo, pero bueno, eso existe, qué cosas pasan en el mundo, ¿no? Hugo Scarnetti colabora con nosotros como muchas veces como asesor en esta parte de tecnología, ya estuvo con nosotros en el Congreso contándonos su historia de la vuelta al mundo, que es fascinante, y ahora está con nosotros como CEO de Vertical Green, que es un proyecto nuevo que ha puesto en marcha y que realmente puede revolucionar el mundo de la agricultura. Hugo, cuéntanos, la primera pregunta que te hago, ¿qué es Vertical Green? Buenos días, Amanda. Bueno, un placer estar contigo y con vosotros. Bueno, Vertical Green nace también de esa pasión por aplicar la tecnología a distintos entornos, ¿no? La vuelta al mundo no fue para rodar en moto, sino para probar nuevas tecnologías y de hecho, y con orgullo hay que decirlo, fue la primera moto del mundo conectada en dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Entonces, una vez terminada esta travesía, bueno, esa curiosidad siguió su rumbo y empecé a pensar en cómo podía ayudar la tecnología a otro sector, para mí hasta entonces desconocido, que es la agricultura. Y entonces nació Vertical Green, de hecho nació dentro de Telefónica como un proyecto de innovación e investigación, yo llevaba la dirección de IoT, de innovación, y tomó tanto vuelo que se transformó en una compañía. Esta compañía se dedica a aportar nuevas tecnologías en lo que llamamos cultivo vertical para el sector agrícola primario, que es importante recalcarlo, que es para el productor, es una herramienta que beneficia al productor, tan castigado en España y en el mundo, ¿no? En la cadena de valor. Y utilizamos unos sistemas aeropónicos, es decir, irrigamos a través de la atomización de agua, ahorramos 95% de agua y sobre todo podemos cultivar en muchísimo menos espacio. Y es una solución sostenible con el medio ambiente. Bueno, eso que tú llamas, que me gusta muchísimo, el proceso inteligente, ¿no? Porque al final es verdad que la realidad es que cuando oímos escuchar, ¿no? Hablar del tema del medio ambiente, que ahora está de moda, pero al final hay que ver si se está profundizando realmente o no en este tema. Cuando oímos hablar de todo esto, a veces hay un poco de resistencia, como le llamamos los gestores del cambio, en el sentido que parece que es como una vuelta hacia atrás. Parece que no es compatible seguir evolucionando y seguir progresando y a la vez cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, por eso me gusta mucho ese concepto de progreso inteligente del que tú hablas y me gustaría que nos explicaras un poco más cómo es posible eso. Bueno, es una pregunta, ¿no? Que surge naturalmente, además, a raíz del COVID. Nos cuestionamos muchas cosas y yo creo que eso es bueno, ¿no? A pesar del desastre que ha causado en el mundo, merece la pena la reflexión. Entonces, nace este concepto, ¿no? El progreso inteligente, vamos a ponerle 4.0 también, que es, oye, todos tenemos intención de seguir creciendo, de ir mejorando de una manera, bueno, estar, digamos, en un entorno confortable, ¿no? Pero sin atropellar al medio ambiente. Entonces, hay que buscar un poco la balanza entre ese progreso, ser inteligentes en cómo tiene el menor impacto medioambiental y de alguna manera buscar ese equilibrio. Yo creo que tiene que ver con es complejo, porque tiene que ver con un montón de decisiones, empezando por gobierno, siguiendo por empresas. Hablamos también que el hiperconsumo es algo que lleva evidentemente a una situación complicada, la responsabilidad, bueno, la honestidad, son muchos valores que hay que intentar rescatar y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y no correr tan alocadamente hacia ningún lugar. Al final la Tierra es una nave pequeña, entonces tenemos que ser inteligentes y tratar de preservarla. De hecho, otro dato que me ha dado en ocasiones y que me parece muy interesante también es eh, yo siempre estoy diciendo que tengamos cuidado porque hemos entrado en el bucle de la miseria, es decir, si seguimos generando miseria, pues lo que atraemos es la miseria, deberíamos de empezar a tener foco en la riqueza. Y entonces, ¿cómo conseguir generar ingresos en lugar de estar siempre pensando en el coste? Y de repente tú me das un concepto nuevo que me llama mucho la atención, es claro,
podemos evitar con ese 35% de comida que se tira, de alimentación que se tira, si lo gestionásemos bien, no solamente no teníamos que tirar, sino que además conseguiríamos ser más rentables. Cuéntame un poco más sobre esta idea, porque me parece genial, claro. Claro, es un problema de difícil solución, pero digamos que hay que hacerlo. Hay empresas que están obligadas de alguna manera a sus grupos de inversión a tener un crecimiento sostenido con unos índices que sean los que sean, y resulta que al final queremos producir más comida, por ejemplo, ocupando más espacio, pero resulta que tiramos el 35% del alimento. Entonces, ¿qué es lo más lógico? ¿Seguir creciendo, ocupando más espacio o hacer eficiencia del otro lado? Es una responsabilidad que parte del gobierno también, ¿no? De aplicar una política que sea razonable. Pero no es una solución fácil porque, claro, por un lado las empresas necesitan facturar o quieren facturar más, tienen que responder. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas, a unos índices de crecimiento que a veces son desmedidos, y por otro lado no estamos haciendo eficiencia, pero esto es aplicable a la comida, aplicable a cualquier objeto que queramos reciclar y que busquemos esa economía circular de la que todos hablamos, pero que todavía estamos muy lejos de cumplir los objetivos, ¿no? De hecho, ahí Vertical Green apoya mucho a los agricultores, ¿no? Este sistema que ustedes han buscado lo que hace precisamente es ayudar a que esto ocurra, ¿no? Sí, el proyecto, de hecho, tanto Vertical Green, Telefónica y FAO, estamos inmersos en un proyecto para ayudar a paliar la subnutrición, pero con el COVID probablemente sea desnutrición en Latinoamérica. Proyecto a largo plazo, que vamos a buscar financiación también de organismos públicos o bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la subnutrición condena a una generación a una falta, a una, digamos, no es una falta, una dificultad para el aprendizaje que condena a una generación completa. Por lo tanto, es importante la alimentación en los primeros años de vida, evidentemente. Hay lugares donde la alimentación está basada en patatas porque no hay otro medio de cultivo y están subvencionados y evidentemente con una poca diversidad en esta alimentación. Por lo tanto, estos yo creo que son temas claves y cruciales a resolver. Evidentemente hay que ir todos de la mano en la investigación, el desarrollo, aplicar nuevas tecnologías, pero con un objetivo que sea eficiente, que sea sostenible. No es tan difícil. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo muchas empresas, muchos gobiernos, que a veces los intereses no son justamente los más sostenibles. Pero lo hablábamos hace un rato, Amanda, yo creo que la honestidad a veces pierde dinero de alguna manera a corto plazo, pero a la larga ganamos todos. Sí, la generosidad es rentable, yo estoy Sí. convencida. Dentro de todo este mundo tuyo tan complejo, ¿dónde ves la gestión del cambio? ¿Crees que la gestión del cambio podría impactar positivamente en todo esto? Si nos ponemos de acuerdo, sí. Hay un país que a mí me gusta mucho, que es Bután, que tiene un ministerio de la felicidad, ¿no? Esto no es algo utópico, bueno, es algo que al ministro de la felicidad, si la cosa no va bien, se le cae el pelo. Es decir, es un ministerio serio. Por lo tanto, lejos de ser una utopía, creo que tenemos que apuntar más a la parte humana, en la parte buena humana, e intentar alinear los intereses buenos, digamos, a nuestro progreso, ¿no? Y un poco volvemos hacia atrás, ¿no? El progreso inteligente tiene que ver con esto, hay que poner todo sobre la mesa, qué cosas son lógicas, qué cosas no son lógicas, dónde hay que invertir, dónde no tiene sentido seguir por ese camino, pues sabemos que vamos a una destrucción, es que no es cuestionable, ¿no? Bueno, probablemente Trump todavía no se lo crea, ¿no? Pero el cambio climático existe, los virus existen, el permafrost en Siberia se está derritiendo y van a salir nuevos virus. Tenemos que ser conscientes que estamos generando un cambio porque hemos entrado ya en la época o en la era del antropoceno y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, hay que actuar en consecuencia y tomar medidas que sean lógicas, pero ejecutarlas. La política no sirve, yo creo que más en hablar y hacer propuestas populistas no tiene sentido. Hay que llevar a hechos y, por supuesto, pensar en la gente. Exacto. Una última pregunta. ¿Crees que desde nuestra posición podemos hacer algo? O sea, ¿hay algo que nosotros podamos ir iniciando en este camino que quizás también hay
la gestión del cambio es el que puede empezar a trazar ese camino. Sabes que los cambios son de arriba abajo prácticamente todos y desde luego este tema no hay duda, tal y como tú lo has explicado, pero a veces también existe el cambio de abajo a arriba cuando Sí, la demanda es superior, donde al final el responsable, le guste o no le guste, lo tiene que afrontar. sí. Quizás es verdad que al principio intenta que sea algo cosmético para que, bueno, para quedar bien. De hecho, antes contabas, ¿no? El caso del Mar Menor ahora, que si quieres Así nos es. haces ahí una referencia, pero finalmente con el empuje se podría conseguir. Entonces, alguna cosa que también desde nosotros, nuestros hogares, nuestro entorno pudiésemos aportar. Cuéntanos las dos Sí, cosas, el Mar Menor y si es posible. es posible porque además vivimos en la sociedad de la información. Tenemos estos medios. Lo que estamos haciendo ahora, Amanda, en esta pequeña charla es eso, es aportar un granito de arena a que, bueno, a demostrar desde nuestra humilde posición qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos y qué es lo que proponemos. Entonces yo creo que todos aportamos absolutamente a este cambio que va a llegar. Yo creo que el COVID, al margen de haber sido un desastre a nivel mundial, como decíamos antes, sí que es cierto que nos ha despertado un poco la conciencia. Oye, somos vulnerables, ¿eh? Y lo somos. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que hay cosas que hay que cambiar. Estamos a tiempo y hay que hacerlo. Cada uno desde su posición. Cada uno tiene que saber, al final, de la responsabilidad como ciudadano, qué tiene que hacer. No hay que hacer las cosas mal, hay que hacer las cosas bien y aportar nuevas ideas. Lo que está pasando en el Mar Menor, Amanda, con respecto a lo que comentábamos hace un ratillo, ¿no? La responsabilidad, lo que ha sucedido es que, bueno, sabemos que se ha contaminado, que hay un tema de hipoxia por temas de contaminantes básicamente fitosanitarios y han muerto peces por falta de oxígeno. Esa es la realidad. Entonces hay que poner un fin a este tema y con tiempo y sin perjudicar a los agricultores, buscar soluciones que las hay. ¿Qué ha pasado? A raíz del COVID, pues se ha flexibilizado de alguna manera seguir contaminando, lo cual no tiene ningún sentido, porque contamina al agricultor, pero ¿qué pasa con el que pesca? O sea, en ese sentido hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Y es difícil, entiendo yo, dejar muchas veces, y sin color político, dejar el populismo y tomar decisiones que a veces son difíciles, pero que a largo plazo son beneficiosas, y creo que hay que hacerlo, ¿no? Todos nos tendremos que adaptar a un mundo que tiene que ser mucho más equilibrado y sostenible. De hecho, esos son un poco los conceptos que se está hablando, ¿no? Un poco la visión global, volver a recuperar esa visión global que nos falta. Hay también en la parte esa de trabajo en equipo, ¿no? Sí, A veces el ciclismo, por ejemplo, lo explica muy bien, como a veces tú pierdes para que el otro gane, y eso hay que ser capaz de vivirlo, porque te ves la posibilidad de ganar tú y por el motivo que sea el grupo, el equipo ha decidido que la estrategia es otro y tú acompañas a ese primero, ¿no? Y le ayudas a... Y del segundo no se acuerda nadie, esto es una realidad, o sea, te así acuerdas es. del primero. Y sin embargo no importa, tú estás ahí al lado. Entonces quizás todos estos conceptos son los que los estamos retomando en esta era digital, ¿no? Y quizás este es el foco donde tenemos que poner y aquí influye también en la agricultura, que al final la agricultura es que es lo que comemos, es lo que, no sé, es lo que nos da la gasolina a nuestro cuerpo de alguna manera, la energía. Cuanto mejor sea, de mayor calidad y además consiga ser sostenible, entiendo que ganamos todos. Sí, y así ha quedado demostrado, ¿no? La importancia, y mira que han estado castigados, ¿eh? Y ha quedado demostrado que si no fuese por ellos, hubiéramos pasado hambre, ¿no? Hubiéramos estado desabastecidos. ¿Es verdad? Así es. Pues alguna frase para terminar y también quería pedirte si es posible, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere preguntarte, si nos puedes dejar alguna dirección de correo electrónico donde Sí, por pueda la supuesto. gente encontrarte. Muchísimo, claro, por supuesto. Es hugo.scagnetti, deletreo porque no es fácil el apellido, es SCAGNETTI, @vertical.green. De acuerdo. ¿Vale? Y como reflexión final, pues no lo sé, la verdad es que yo creo que esto ha hecho un poco una visión introspectiva, ¿no? Todos estos, ¿cuántos llevamos? 70 y tantos días, ¿no? Metidos en el hogar. Sí. Y bueno, yo creo que lo positivo dentro de lo que cabe es eso, que somos vulnerables, que hay que hacer las cosas diferentes y a mí en lo particular me da más energía para afrontar estos retos con más fuerza, ¿no? Y con más decisión.
y convencido más que nunca que todos tenemos que aportar cosas, esto como un equipo de rugby, cada uno desde su posición, bien organizados, tirando para adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo. Seguimos en contacto Muy bien. y vamos hablando. Muchas gracias Perfecto. por Un todo. abrazo muy grande a todos. Gracias. Hasta luego.